Ya. Eh, Permíteme un momento. Perfecto. Es para mí un placer presentar a Ramiro Núñez del Prado. Es graduado de la Universidad Nacional de San Agustín y ha realizado investigaciones en dinámica no lineal, sistemas complejos, caos, autoorganización y actualmente en teoría cuántica de la información. Es divulgador científico desde 2011 y es expositor en congresos locales, nacionales e internacionales. Y para mí es muy grato tenerlos acá. Nuevamente reitero mi agradecimiento en verdad contigo, Ramiro, y puedes empezar cuando quieras con tu exposición. Ok, muchas gracias, Luis. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, voy a hablar un poquito con lo que me he encontrado estudiando física teórica. De hecho, ahí, si pueden ver en el subtítulo, dice lecciones inesperadas, ¿no? De hecho, uno encuentra cosas que no espera en el camino también. Entonces, vamos entre los temas que voy a tratar, el impulso, bueno, voy a tratar un poco acerca de lo que me impulsó a tomar este camino. Um, Voy a compartir algunas de mis primeras lecciones que me hicieron enamorarme de la física, y en especial de la física teórica. Cuando se me presentó también el problema de elegir un problema, ¿no? Elegir un problema de investigación, qué es lo que pude tomar en cuenta. Voy a hablar un poco sobre los sistemas complejos y sistemas no lineales, sobre la termodinámica y estadística del no equilibrio, ambas del no equilibrio, fuera del equilibrio. Voy a hablar un poquito sobre lo que es caos, orden, autoorganización y emergencia. Y voy a terminar tratando un poco sobre lo que es la información. De hecho, voy a tratar todos estos temas de manera coloquial, heurística, como para que nos hagamos una idea, pero sin agobiarlos mucho con tecnicismos y cosas muy profundas. Entonces, el impulso, o mi impulso, era el universo, conocer el universo, estudiar el universo desde niño. Bueno, aquí podemos ver el cometa Halley. De niño, cuando yo tenía poco tiempo de vida, pasó el cometa Halley bueno, y mi madre me hizo verlo, ¿no? Me dijo que no iba a suceder de aquí a muchísimos años, ¿no? Yo me acuerdo haber sacado ese haber sido mi primer cálculo. Calculé que cuando yo iba a ser mayor que lo que era mi abuela, iba a pasar pues el cometa Halley, ¿no? Y entonces fue un momento emocionante. Y a partir de ahí siempre me gustó bastante lo que es el universo. Aquí podemos ver galaxias, ¿no? Y básicamente ese fue el impulso por el cual yo siempre que veía alguna publicación en alguna revista, en algún periódico o en la televisión que fuera del universo, pues yo trataba de no perdérmela, ¿no? En ese tiempo era bastante difícil, ¿no? El acceso a la información, no había internet. Entonces, después de leer ciertas cosas, después de leer algunos libritos al respecto, algunas revistas, habían curiosidades, ¿no? Que me emergían, cosas raras también, ¿no? Por ejemplo, mmm, dentro del conocimiento científico se da por sentado que el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros y yo decía, bueno, ¿quién lo midió? ¿Cómo se enteraron, no? ¿Cómo fue que llegaron a esa conclusión, no? Yo suponía, en, en mi candidez, que alguien tenía que haberlo medido, alguna nave, alguna cosa, ¿no? Pero siempre que trataba de enterarme, lo único que me enteraba es que nadie se podía acercar al Sol, que nadie había mandado una expedición, ¿no? Cosas. Y bueno, como niño me intrigaba bastante, ¿no? Otro tipo de rarezas, por ejemplo, que estaban de moda en ese tiempo eran los agujeros negros, ¿no? Entonces, ¿cómo es un agujero negro? ¿Qué es un agujero negro? Me encantaba escuchar las cosas que se publicaban, entrevistas con Stephen Hawking y algunos otros, ¿no? Generalmente Stephen Hawking era
el que más brillaba, ¿no? Entre los científicos que hablaban de agujeros negros, o el que más se mencionaba en aquellos tiempos, ¿no? Otra de las cosas extrañas era el comportamiento cuántico, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, a la izquierda, el famoso experimento de la doble rendija, hecho con partículas, y el mismo experimento hecho con ondas, ¿no? Y en la mecánica cuántica se decía que la materia se comportaba a la vez como partícula y a la vez como onda, ¿no? Eso me intrigaba bastante, ¿no? No tenía idea de cómo es que se les había ocurrido, cómo es que habían llegado a esa conclusión, ¿no? Era una cosa intrigante, era una rareza, ¿no? Para mí. Y bueno, los científicos, ¿no? Los científicos que en ese tiempo se conocían, ¿no? Ahí podemos ver a dos científicos, ¿no? Albert Einstein, Stephen Hawking, y bueno, lo que nos vende Hollywood como científicos, ¿no? También ahí vemos al doctor Emmett Brown de una película, ¿no? Volver al futuro, que era muy popular en ese tiempo. Entonces se veían los científicos como bien raros, alocados, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué vamos a creer a estos locos, no? O ¿cómo hacen estos locos para conocer este tipo de cosas? Entonces, bueno, ahí habían muchas preguntas, ¿no? Más que respuestas. Mis primeras lecciones sobre física me las dio, bueno, gracias a mi madre. Este par de libros los pude conseguir, ¿no? Ella me dio este libro de problemas y experimentos recreativos, un libro ruso muy bueno, que si alguno por ahí tiene niños, tiene hijos, traten de conseguirlo y van a distraerse mucho y van a aprender mucho también. Otro de los libros bastante interesantes o que me impulsaron a seguir el camino de la física fue este libro, ¿no? Ciencia y Método, de Henry Poincaré. En este libro se plantean muchos de los problemas, ¿no? Tanto de la física, la matemática y sus implicaciones filosóficas a comienzos del siglo XX, ¿no? Y traía planteamientos muy claros, muy precisos, de cosas que parecían ser muy raras y muy abstractas, ¿no? Entonces, ahí me fui dando cuenta de que este tipo de pensamiento extraño estaba al alcance realmente de cualquiera que estuviera dispuesto a razonarlo sinceramente y de tomarse un tiempo, ¿no? Y por último, a la derecha vemos el libro de Isaac Asimov, un libro divulgativo muy, muy bueno, llamado El Universo, ¿no? Ese fue el libro que me hizo decidir estudiar la carrera de física, ¿no? De hecho, en el libro de Ciencia y Método de Poincaré había una frase que desde ese momento y hasta ahora ha guiado mi investigación, mi curiosidad, ¿no? Obviamente yo no me adjudico el título de sabio, pero él puso ahí, ¿no? El sabio no estudia la naturaleza porque ella es útil. La estudia porque encuentra placer. Y encuentra placer porque es bella. Si la naturaleza no fuera bella, no valdría la pena conocerla, ni que la vida fuera vivida, ¿no? Entonces, ahí queda claramente por sentado cuál es mi impulso, ¿no? Mi impulso de estudiar física y de estudiar el comportamiento natural es simplemente disfrutar, ¿no? De la belleza tanto de, del objeto que estudiamos, que es la naturaleza, del comportamiento natural, y la belleza también de los métodos, ¿no? De los métodos que se usan para poder estudiar la naturaleza. De hecho, como dije, el libro del universo del señor Isaac Asimov fue muy decisivo, o fue totalmente decisivo a la hora de ver a qué iba a dedicar mi vida, ¿no? De hecho, me enteré de muchas cosas que hasta ese momento eran solo una curiosidad para mí, ¿no? Por ejemplo,
yo pensaba que se tenía que medir toda la Tierra, y de hecho agrimensores franceses me parece que en el siglo XIX estuvieron en esa tarea, pero lo que yo no sabía es que, por ejemplo, Eratóstenes de Alejandría ya había hecho una estimación de la circunferencia de la Tierra, ¿no? De hecho, Eratóstenes era, como ya dije, de la ciudad de Alejandría, y en una ocasión hizo un viaje, ¿no? 800 kilómetros al sur. Y observó que el primer día de verano, por ejemplo, mientras que en su ciudad natal, Alejandría, si él plantaba un palo en el suelo, este ofrecía una sombra, veía que en la ciudad de Siene, pues no, los pozos de agua, eran totalmente iluminados hasta el fondo, ¿no? Lo cual quería decir que el sol estaba totalmente perpendicular a la ciudad de Siene el primer día de verano, mientras que también el primer día de verano en Alejandría no lo estaba, ¿no? Produciendo una pequeña sombra que en realidad forma 7.1 grados, ¿no? Entonces, mediante un cálculo muy sencillo, como podemos ver aquí, ¿no? 800 kilómetros, que es el viaje que dio hacia el sur, desde la ciudad de Alejandría hasta la ciudad de Siene, es a 7.1 grados, que es el ángulo más o menos que recorrió de la Tierra, que es el ángulo de la sombra que generaba el palito, es como la circunferencia es a 360 grados, ¿no? O sea, toda la circunferencia terrestre a todos los grados que subtiende, ¿no? Entonces, con un despeje simple, mandando a multiplicar esto, uno puede obtener que la Tierra tiene una circunferencia de unos 40.563 kilómetros, ¿no? Muy, muy aproximado a lo que es su valor real aceptado actualmente, ¿no? De hecho, es del mismo orden de magnitud de 40.075 kilómetros, ¿no? Entonces, eso me sorprendió bastante, ¿no? Ya que no había que dedicarse o no era necesario medir todo para poder sacar una buena estimación de algo, ¿no? Me enteré también sobre el fenómeno del paralaje y cómo ayudaba a medir la distancia de las estrellas más cercanas y los cuerpos celestes más cercanos, ¿no? A través justamente de cómo se desplaza aparentemente, digamos, el mes de enero, que estamos en esta parte de la órbita, que la Tierra está en esta parte de su órbita alrededor del Sol, uno que mira una estrella cualquiera aquí en rojo, la mira con respecto a las estrellas más lejanas, proyectada en este punto, ¿no? Mientras que si hacemos lo mismo el mes de julio, 6 meses después que ha recorrido la Tierra la mitad de su trayectoria, o el mes de junio, uno ve la misma estrella proyectada en otra parte, ¿no? Del firmamento. Entonces, conociendo la distancia de la Tierra al Sol, por decir, y calculando este ángulo, uno puede básicamente calcular a qué distancia están las estrellas, por lo menos las estrellas más cercanas, ¿no? Entonces nadie había tenido que viajar hasta una estrella cercana para poder medirla. Otra de las cosas que me impresionaron bastante en ese momento fue el enterarme sobre el espectro, ¿no? Cómo es que los científicos habían hecho para enterarse de, por ejemplo, de qué están hechas las estrellas, ¿no? Cuáles son los materiales que conforman, ¿no? De hecho, tenemos el espectro visible, los físicos le llaman a la descomposición de la luz blanca, ¿no? En sus respectivas componentes de longitud de onda, ¿no? El rojo, por ejemplo, son longitudes de onda de luz más grandes y el azul son longitudes de onda más pequeñas, ¿no? Entonces, entre el rojo y el azul hay toda una gama de colores y por lo tanto de longitudes de onda. De hecho, bueno, esto forma el espectro visible de luz, ¿no? Entonces, de hecho, por los niveles de energía que tienen
cada uno de los átomos van a emitir luz en distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, aquí vemos que, perdón, por ejemplo, vemos aquí el hidrógeno emite luz en el azul, en esta otra longitud de onda y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, según cómo es que emite la luz los átomos, cuáles son los componentes de la emisión de luz de los átomos de una estrella, uno puede saber de qué está conformada, ¿no? También podemos hacer algo parecido, pero a la inversa, para ver qué gases hay entre las estrellas, ¿no? Porque si bien el hidrógeno, por ejemplo, emite en esas longitudes de onda, también absorben esas longitudes de onda, ¿no? Entonces, básicamente es como la huella digital, ¿no? De cada uno de los elementos conformando estas estrellas. Entonces, wow, era un descubrimiento también para mí, ¿no? Nadie había tenido que viajar y sacar una muestra de la estrella, ¿no? Sino que cada elemento tenía su huella, ¿no? Su huella propia. Algo que me alucinó mucho en ese tiempo también fue el conocer, ¿no? De hecho, ya había escuchado sobre el Big Bang, había escuchado sobre la expansión del universo, pero en ese librito encontré la ley de Hubble, ¿no? Que dice que la velocidad con la que se separan, por ejemplo, dos galaxias es proporcional a la distancia que las separa. Y la constante de proporcionalidad, una constante que da la proporción entre la velocidad y la distancia, es la llamada constante de Hubble, ¿no? Entonces, como vemos, es una ecuación muy sencilla. De hecho, mientras más distancia separa dos galaxias, con más velocidad se alejan la una de la otra. Y viceversa, ¿no? Si la distancia es más pequeña, la velocidad también de recesión va a ser más pequeña. De hecho, esta es una ecuación bastante simple, pero fue muy importante para mí porque fue la primera ecuación algebraica que entendí, ¿no? Me, me di cuenta de que cada una de esas letras podía reemplazarse por un valor concreto y me daba, ¿no? Un comportamiento de cómo se expandía el universo, algo tan maravilloso para mí como era la expansión del universo, se podía expresar en una ecuación muy, muy simple, ¿no? Entonces, me di cuenta ahí que algo había en la matemática que me atraía, ¿no? Que sin tener que viajar muy lejos, sin tener que hacer mediciones muy complejas, uno podía calcular las cosas, ¿no? De hecho, uno puede calcular las cosas también a partir de observaciones, ¿no? Que se hacen. Pero, entonces, me animó bastante esto y dije, bueno, a esto yo tengo que dedicar mi vida, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito sobre dos perspectivas científicas, ¿ok? Que, bueno, por ejemplo, Freeman Dyson la citaba una como el baconianismo y otra el cartesianismo, ¿no? Los científicos baconianos siguen el método científico pues más popular, ¿no? Que se trata de observar, ver con cuidado, apuntar los detalles, ¿no? Eso según la perspectiva baconiana. Y según la perspectiva cartesiana es una ciencia más basada en ideas, ¿no? En principios. En principios, por ejemplo, el principio de la conservación de la energía, el principio de la conservación del movimiento. El mismo Descartes proponía, ¿no? La conservación del estado de movimiento de las cosas, ¿no? Porque no le parecía que de pronto se haya dado un impulso inicial y todo haya comenzado a moverse, ¿no? Y bueno, entonces el baconianismo es una manera de hacer ciencia a posteriori, observando, anotando, obviamente concluyendo cosas, ¿no? Discerniendo entre los hechos, ¿no? Y el cartesianismo más
es a priorístico, ¿no? Basado en ciertos principios, uno puede deducir el comportamiento de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo definitivamente me fui por el cartesianismo, ¿no? Porque a mí me gustaba, por ejemplo, el hecho de que no se haya tenido que observar un positrón para descubrirlo, ¿no? Sino que dentro de las ecuaciones de Dirac había una solución que proponía que había una partícula, ¿no? Por ejemplo, con propiedades opuestas a las que es el electrón, y después buscando, pues, los baconianos encontraron, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que el baconianismo o el cartesianismo sean una superior a la otra, de hecho son complementarias. Y la pugna entre ambas hace que la ciencia pueda progresar, ¿no? De hecho, el cartesianismo puede avisorar cosas que nunca se han visto, pero el baconianismo tiene la labor de encontrarlas, ¿no? De hecho, la física es una ciencia experimental, ¿no? Y si no es observada, si no hay positivos en observación, pues no forma parte de la ciencia física, ¿no? Pero aún así, ambas se apoyan la una a la otra, ¿no? Y bueno, eso me encantó y decidí por el camino de las ideas, ¿no? Más o menos es así como nosotros los físicos teóricos nos expresamos, ¿no? Poniendo a prueba los principios, las ideas, probándolos hasta la exhaustión, ¿no? Entonces, bueno, decidí estudiar física y en la carrera de física, como creo que en todas las carreras de la UNSA, pues te enseñan la física hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierta época también, hasta mediados del siglo XX más o menos, ¿no? Y de ahí uno mismo tiene que investigar lo demás. Entonces, generalmente nosotros los físicos teóricos, pues hay de estos caminos, ¿no? Uno puede, como vemos en la parte izquierda, aquí vemos un diagrama de Feynman, que, bueno, representa la opción que tenía de estudiar, por ejemplo, teoría de campos, cromodinámica cuántica, que ese es un camino que han seguido muchos de mis compañeros, ¿ok? Otra era la relatividad general, estudiar el universo a gran escala, la curvatura del espacio-tiempo, etcétera, ¿no? Cosas a gran escala del universo. Otra era, por ejemplo, la mecánica cuántica. Aquí vemos en la parte inferior derecha los orbitales, ¿no? Los orbitales atómicos para el átomo de hidrógeno deducidos a través de la mecánica cuántica, ¿no? De hecho, la mecánica cuántica hasta ese entonces a mí me parecía un poquito artificial, me parecía bastante fantástica, no sabía bien por qué la apoyaban a los que la apoyaban, ¿no? Yo era más del pensamiento de Einstein, ¿no? Determinista, determinista causal, ¿no? Causas, efectos, y los efectos de una cosa son las causas de la siguiente, ¿no? Pero todas estas cosas me parecían temas ya más o menos acabados, de hecho estaba equivocado, pero esa era la perspectiva que tenía en ese momento. Entonces me decidí por ninguno de ellos, me decidí estudiar a los seres vivos, ¿no? Los seres vivos me parecía un problema más abierto, más urgente, ¿no? Yo, de hecho, me había hecho ya una idea de cómo funcionaban los átomos, de cómo funcionaban los planetas, las estrellas, los agujeros negros. Me había hecho ya una idea de eso, ¿no? Pero no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba una célula, ¿no? Pero no a nivel biológico, donde se conocen las estructuras, donde se estudia cada una de esas estructuras, donde se observa cómo es que funciona cada una de estas estructuras, ni del punto de vista químico, ¿no? Que es básicamente cuáles son los componentes de estas cosas,
bueno, aquí vemos una célula, ¿no? Cuáles son los componentes de los seres vivos y qué proporciones tienen, sino quería conocer algo más acerca de la física de esto, ¿no? O sea, de cuáles eran los principios que permitían que esto exista, ¿no? De hecho, parecía alejarse bastante de lo que yo había visto, ¿no? Hasta entonces conocía una física bastante determinista y, y estas cosas tienen hasta cierto punto, bueno, estas cosas me refiero con los seres vivos, las células, nosotros, tienen cierta autonomía, cierto poder de elección. De hecho, veía ciertas cosas, ¿no? Los atisbos que tenía era que eran sistemas muy complejos. Los seres vivos eran siempre formados por una gran cantidad de objetos más simples, más pequeños, que muchos de ellos a su vez eran complejos también, ¿no? Como los componentes químicos que la forman, las moléculas, las máquinas moleculares que la forman, son realmente complejos en sí mismos y de hecho ellos mismos hacen muchas escalas de complejidad, ¿no? Por ejemplo, desde las moléculas a una célula hay muchas escalas de complejidad, de una célula a un tejido hay otras escalas de complejidad, ¿no? Y de un tejido a un órgano también hay otras escalas de complejidad. Entonces, de hecho, tenía que ser el estudio de algo complejo, no podía ser algo como una piedra subiendo y bajando, ¿no? Tenía que ser algo con muchas componentes. Generalmente nos referimos a complejos, a un sistema que es complejo cuando tiene muchas componentes, ¿no? Ahora, otra de las cosas que eran evidentes, que había flujos de materia y energía, ¿no? Y eso era evidente porque como, ¿no? De esa comida yo saco materia para fijarla a mi estructura, utilizo energía, de hecho la energía se conserva, no es que consuma yo energía, no es que sea un sumidero de energía ni produzca energía, sino que de alguna manera utilizo la energía de mi entorno, utilizo la energía de mi alimento para mantener los procesos vitales, ¿no? Y también había un aparente conflicto con la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Los que saben o se han enterado un poquito acerca del asunto, en la segunda ley de la termodinámica trata acerca del incremento de la entropía, ¿no? La entropía comúnmente es vista como la cantidad de desorden de un sistema, ¿no? Entonces, se puede inferir que el universo siempre tiende al desorden, ¿no? Pero no es una cosa que vemos que sea tan evidente en los seres vivos, ¿no? Porque los seres vivos de alguna manera comienzan a ordenarse, a estructurarse a sí mismos, aunque posteriormente acaben muriendo también, ¿no? Entonces, partí de esas tres cosas, ¿no? Entonces, pude tomar algunos caminos. La complejidad la, la pude abordar enterándome un poco de cómo habían hecho algunos físicos para estudiar los sistemas complejos, ¿no? De hecho, ya habíamos hablado de Henri Poincaré. Ahí está Henri Poincaré en la parte superior izquierda. Y él fue el primero que trató un poco sobre estos sistemas complejos, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo en física, podemos describirlo perfectamente si conocemos su posición y velocidades iniciales y las fuerzas que intervienen al cuerpo, entonces no hay mucho misterio, nosotros podemos resolver el problema fácilmente, ¿no? Utilizando la segunda ley de Newton. Si hay dos cuerpos, uno orbitando alrededor del otro, pues las órbitas son predictibles también, son sencillas y nosotros podemos de alguna manera simplificar el problema y describir las órbitas o el comportamiento de estos dos cuerpos alrededor de su centro de masa. Como digo, no hay mayor problema, pero cuando metemos más de dos cuerpos, tres cuerpos,
las cosas comienzan a ir muy mal para la predictibilidad, en el sentido de que ya las órbitas no son cosas bonitas como elipses, ¿no? Sino son como esto, ¿no? Una maraña de cosas, de trayectorias que en algún momento pueden colisionar y todo, o pueden impulsar alguna de las tres masas muy fuera del sistema, ¿no? De hecho, este es el problema general de los tres cuerpos, donde hay tres cuerpos de masa parecida abandonados a su movimiento gravitatorio, ¿no? Y entonces eso trae ciertos comportamientos, ¿no? De hecho, otros sistemas complejos son estos, ¿no? Acá vemos un cardumen de peces, y el cual tiene miles o decenas de miles, centenas de miles de componentes, ¿no? Todos ellos organizándose y siguiendo una dinámica, ¿no? Entonces, otro de los sistemas complejos que conocemos es, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Que hasta cierto punto conocemos que funciona como una red, ¿no? No conocemos, de hecho, todo su comportamiento al detalle, ni cómo emergen todas sus características tan impresionantes, pero sí hemos podido llegar a conocer que gran parte de su comportamiento maravilloso, se debe a estas interacciones complejas entre miles de millones de neuronas, ¿no? Cientos de miles de millones de neuronas, ¿no? Transmitiéndose impulsos eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, era realmente estudiar los sistemas complejos también es complejo, ¿no? A su vez. Un sistema complejo, pero relativamente simple, ¿no? Como que lo más simple de entre lo complejo es esto, ¿no? El modelo de Lotka-Volterra, de predador-presa, ¿no? Entonces, aquí tengo la derivada de X con respecto del tiempo, que básicamente es el cambio, digamos que X sean los conejos, entonces el cambio de la población de conejos con respecto del tiempo, ¿no? Entonces eso va a depender tanto de la población de conejos, de su tasa de reproductibilidad, y le vamos a tener que quitar un factor, bueno, una componente que tenga que ver con su interacción con los zorros, ya que los zorros se los comen a los conejos, ¿no? Y también para modelar la población de zorros con respecto al tiempo, tenemos que ver su interacción con los conejos y también cómo es que, bueno, cómo es que los zorros, su tiempo de vida, etcétera, ¿no? Entonces vemos que simplemente con estas dos componentes se genera un comportamiento complejo donde la población de conejos va fluctuando en el tiempo y la población de zorros también va fluctuando en el tiempo, ¿no? Cuando la población de conejos llega a un máximo, por ejemplo, vemos que la población de zorros puede reproducirse al máximo, sin haber alcanzado un máximo. Cuando comienza a mermar la población de conejos, pues es porque los zorros han alcanzado una cúspide, o sea, una cumbre en su población, y están comiendo demasiados conejos. Y entonces, como baja la cantidad de conejos, llegando a un nivel de refugio, entonces también comienza a bajar la población de zorros, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver que cuando tenemos sistemas complejos, se producen ciertos fenómenos, ¿no? En este caso se producen oscilaciones de cada uno de los sistemas, dado su acoplamiento con los otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, otra, otra característica de de los sistemas complejos también es lo que llamamos no linealidad, ¿no? Una ecuación muy conocida que no voy a entrar mucho en detalles de esto, ¿ok? Se llama ecuación logística.
Y el asunto es que esta ecuación logística, bueno, describe el cambio en el tiempo de algo, ¿no? De una concentración de algo. Podría ser también de la población, qué sé yo, de gusanos en un bosque, ¿ok? Podría ser muchas cosas. En realidad, aquí vemos un factor que es que depende este cambio, o sea, el crecimiento de esta población o el crecimiento de esta densidad, depende de una tasa de cambio, digamos, si son gusanos, su tasa de reproducción, depende también de cuántos de estos individuos haya, y aquí tengo un factor, este factor modula, ¿no? Hace que cuando la proporción, por ejemplo, entre los habitantes de esta especie y la comida de que ellos disponen es igual a 1, entonces, o sea, son proporcionales o iguales, entonces esto va a ser 1, 1 menos 1 igual a 0 y se detiene el cambio, ¿no? Entonces, aquí vemos el mapeo logístico. Según vamos cambiando estos parámetros, tanto la tasa de reproducción como la cantidad de comida, por ejemplo, vemos que se pueden alcanzar distintos estados de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, cuando los parámetros son pequeños, tenemos un estado de equilibrio. Cuando los parámetros van subiendo, tenemos dos estados de equilibrio. Si lo subimos un poco más, por aquí vemos 1, 2, 3, 4 estados de equilibrio. Si subimos un poco más, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados de equilibrio, ¿no? Y así sucesivamente. Los estados de equilibrio van bifurcándose, ¿no? Entonces, esto nos da una característica bastante especial de los sistemas complejos y sobre todo de los sistemas no lineales, porque mientras los sistemas lineales, las ecuaciones lineales, tienen una solución única, estos llevan a soluciones múltiples. Entonces, este es un rasgo, de hecho, que deberían tener este tipo de sistemas, ¿no? Entre los cuales están los sistemas vivos, porque vemos entre los sistemas vivos que los que no eligen solo, no tienen solo un estado de equilibrio, sino en general pueden tener muchos estados en los que pueden estar, ¿no? Y algunos que no parecían existir, pues cambiando los parámetros, cambiando un poco el entorno, qué sé yo, uno puede obtener nuevos, ¿no? Nuevos regímenes, ¿no? Entonces, era bastante interesante con respecto al problema que yo quería atacar, también los sistemas no lineales, ¿no? En cuanto a la termodinámica y estadística del no equilibrio, me topé con este señor, Ilya Prigogine, que ganó el premio Nobel de Química, no me acuerdo bien el año, pero él tenía justamente un modelo de este tipo, ¿no? De hecho, estas son como reacciones químicas, ¿ok? Son reacciones químicas de autocatálisis. De hecho, aquí ustedes, las letras que ven, no son, o sea, son componentes químicos en abstracto, ¿no? En general, no son específicos, ¿no? Pero este modelo, este, da una riqueza justamente de soluciones y de comportamientos, ¿no? Entonces, básicamente, de este tipo de modelos son los modelos también de difusión-reacción, ¿no? Si vemos simplemente esta parte de la ecuación de aquí, son ecuaciones difusivas, o sea que los cambios de las densidades de algún elemento en el tiempo tienen que ver con las fuentes de estos elementos, pero también con su interacción, ¿no? Y estas interacciones generan esas no linealidades, ¿no? Que le dan riqueza a este tipo de comportamientos, ¿no? Aquí vemos uno muchísimo más complejo, que sí tiene, ahí sí vemos los elementos químicos. Este es el modelo de Belousov y Sabotinsky, ¿ok? Donde vemos aquí en el experimento
que se generan ondas de reacciones químicas, que hacen que se puedan ver estos patrones, ¿no? Que emergen de estas ondas. ¿Ok? Para hablar un poco sobre el caos, el orden, la autoorganización y la emergencia, aquí tengo algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado seguramente sobre el efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa básicamente dice, ¿no? Parafraseando un poco, que el aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar, digamos, un huracán en Japón, ¿no? Y aquí vemos unas trayectorias en unos espacios abstractos que se generan justamente con esta clase de modelos matemáticos. Este se llama atractor de Lorentz. Lorentz quiso en los años 60 hacer predicciones climáticas, ¿no? Y se dio cuenta que los resultados, las trayectorias que seguían, en este caso los parámetros que él tomaba en cuenta para el clima, eran muy, muy sensibles a las condiciones iniciales. Tanto que en cierto número de pasos, el sistema se tornaba impredictible, ¿no? Entonces, básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de caos. Sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿no? Una sensibilidad tal que hace que estos sistemas, los sistemas que podemos decirles caóticos, se tornen impredictibles con respecto a los valores iniciales que nosotros tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de orden, ¿no? Un orden hecho por los seres humanos, las pirámides de Egipto. Pero también vemos órdenes que emergen y que no son hechos adrede, ¿no? Por ejemplo, el cardumen que ya les enseñé, o, por ejemplo, aquí vemos un tornado, ¿no? Que se organiza a sí mismo, ¿no? Y de hecho el tornado no es más que aire, polvo y todo ello en un comportamiento coherente, ¿no? De hecho a eso le llamamos emergencia, ¿no? De hecho que tiene que ver con la autoorganización, porque dadas las condiciones climáticas es que estos fenómenos se organizan, ¿no? Entonces, aquí hago una pequeña ampliación de lo que ya les enseñé del mapeo logístico. Y las zonas de caos nosotros las vemos aquí, ¿no? Donde miles y miles de veces se ha doblado los periodos y no se puede establecer un sitio de equilibrio particular, ¿no? Entre las obras que pude leer cuando estuve tratando sobre la autoorganización, me encontré con la obra del señor Manfred Eigen, que en este caso con Peter Schuster publican unos 3 artículos donde describen un mecanismo en particular llamado el hiperciclo, en el cual surgen muchos tipos de autoorganización, ¿no? De hecho, cada uno de estos circulitos podría ser una reacción de autocatálisis que se genera a sí misma, que se produce a sí misma, y la reacción entre distintos de estos ciclos fabrican un hiperciclo, ¿no? Fue bastante bonito leer este libro, o bueno, estos artículos, que yo los puse como en libro, porque daban pautas bastante claras de cómo es que se autoorganizaban las cosas y cómo es que la retroalimentación de los sistemas hacía que estos pudieran autoorganizarse, ¿no? Estas autoorganizaciones, estas emergencias, forman lo que conocemos como estructuras disipativas, ¿no? ¿Y por qué estructuras disipativas?
podremos preguntarnos, ¿no? Y es que aquí entra algo muy interesante, ¿no? Llamado entropía. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la entropía nació dentro de la termodinámica, en el uso de las máquinas térmicas. Se vio que para que una máquina térmica funcione, tenía que haber una temperatura alta y una temperatura baja. O sea, tenía que haber un desequilibrio térmico. ¿Ok? Después, el calor que cede, la fuente de temperatura alta, entra a la máquina y la máquina produce trabajo. De hecho, así es como funcionan los motores, por ejemplo, motores de explosión, los motores de los automóviles, qué sé yo, las máquinas de vapor en su tiempo, pero no todo el calor, que es una energía que entra a la máquina, puede convertirse en trabajo, sino que también hay una pérdida de calor que sale y va hacia el sitio, hacia el reservorio de temperatura baja, y el cual no puede ser aprovechado. ¿Ok? Entonces, a la razón del calor por unidad de temperatura, al que se producía esta disipación de energía, le llamaron entropía. Posteriormente se vio que en todos los procesos, no solo en los procesos térmicos, sino en muchos otros procesos, la entropía crece. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, a la mano derecha podemos ver un frasco donde ha caído tinta, ¿no? Ha caído tinta, al comienzo se ve más o menos cuál es el rastro de tinta, comienza a difundirse, la tinta comienza a esparcirse, comienza a perderse un poco el orden inicial que tenía, y al final no se puede discernir dónde está la tinta y dónde está el agua, porque todo está bien mezclado, ¿no? En ese sentido es que se refiere la temperatura también como desorden, ¿no? Y este triangulito quiere decir el cambio, S es la entropía, o sea, el cambio de la entropía es mayor o igual que cero. O sea que siempre la entropía aumenta. O sea, su cambio es positivo. Quiere decir que aumenta o a lo mucho es igual a cero. O sea, cuando ya llega al equilibrio, cuando ya no puede suceder nada más por sí mismo, entonces la entropía es cero y se llega al equilibrio, ¿no? Entonces, en este sentido es que se puede hablar de estructuras disipativas, estructuras que nacen disipando energía, aumentando la entropía. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos, en la parte superior tenemos un calentador de agua, el cual aplica su calor por abajo, arriba está temperatura ambiente, y entonces comienza a formarse estas circulaciones de agua, ¿no? A las cuales se les dice celdas convectivas, ¿no? Entonces la convección aparece para ayudar a disipar la energía, para ayudar a que este calor que está aquí abajo pueda salir, pueda disiparse finalmente. Y entonces las estructuras formadas en ese interín es lo que llamamos estructuras disipativas, ¿no? Estas, por ejemplo, son las conocidas como celdas de Bernard, ¿no? Que son estructuras convectivas, ¿no? De hecho, hasta aquí, basado en lo que hemos visto, podemos ver que cuando cambian los parámetros, así como en las ecuaciones no lineales, pues hay cambios en el comportamiento global del sistema, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que emergen, ¿no? Ciertas cosas que no estaban y emergen para ayudar a la naturaleza a disipar su energía, ¿no? Aquí tengo otras muestras de estructuras disipativas. Acá vemos tornados, que son estructuras disipativas, ayudan a la naturaleza a disipar su energía. Vemos los rayos, que también son estructuras disipativas. Vemos el fuego, que también son estructuras disipativas. Las nubes, las reacciones de Belousov-Zhabotinsky.
Y por último, las mismas células, ¿no? De hecho, los seres vivos hacemos eso, ¿no? Consumimos energía de alta calidad. Con eso quiero decir alimentos que tienen gran porcentaje de energía libre. Tomamos esa energía libre para nuestros propios procesos y la desintegramos en calor, trabajo, qué sé yo, ruido. ¿Ok? Entonces, vayan, vemos que las estructuras disipativas son muy, muy interesantes. De hecho, también son interesantes las estructuras del equilibrio, pero hay que diferenciar entre estas dos clases. Por ejemplo, aquí tenemos estructuras del equilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos rascacielos, ¿no? Aquí podemos ver la Sagrada Familia de Gaudí. Aquí podemos ver termiteros. Aquí podemos ver estalactitas. Todas estas son estructuras del equilibrio, o sea, estructuras que están formadas en la primera ley de Newton, ¿no? Donde la suma de todas las fuerzas es igual a cero, y entonces la estructura es una estructura que no va a acelerar, ¿no? Sino que se va a quedar ahí. Muy por el contrario, las estructuras disipativas constantemente están cambiando, ya que ayudan a equilibrar al medio, entonces constantemente van tomando las formas de cómo se les va presentando la energía, ¿no? Entonces, bueno, esta es la diferencia, ¿no? Entre dos clases de estructuras de la naturaleza, estructuras disipativas y estructuras del equilibrio. Este tipo de comportamientos fue una gran sorpresa para mí y bueno, es una de las cosas que quería compartir con ustedes, ¿no? Pero ya en la obra de Manfred Eigen, por ejemplo, se hacía hincapié en que cada uno de los componentes de estas reacciones químicas que forman los hiperciclos, traían consigo algo que Manfred Eigen decía que era información. Y yo había escuchado también eso de información con respecto a, por ejemplo, el ADN, ¿no? El ADN dice que guarda las instrucciones para poder desarrollar tanto muchas de las estructuras que tenemos en el cuerpo, como mucho de sus comportamientos y de su interacción, ¿no? Entonces, de hecho, es una manera que tenemos que interactuar con el entorno, ¿no? Pero, ¿qué cosa es la información, no? Eso suena bastante antropocéntrico, ¿no? El, el concepto de información. De hecho, yendo más lejos con el concepto de información en biología, me choqué también con los trabajos de este señor, Uri Alon. Me parece que enseña en el Instituto Weizmann de Israel. ¿Y cómo es que la información pasa del medio ambiente a los factores de transcripción? Cómo estos factores de transcripción activan ciertas partes del ADN, cómo es que el ADN hace que se puedan formar proteínas, moléculas, ¿no? Cómo es que promueve la formación de proteínas y moléculas que son necesarias para responder al impulso inicial, ¿no? Entonces, es todo un juego mecánico, pero aún así se ve la mecánica del asunto, pero no se ve claramente qué cosa es la información, ¿no? Uno tiene la sensación de que está por ahí la información, ¿no? Ya que el ARN lee una cadena de ADN, ¿no? Hay una transcripción, y hay una traducción al lenguaje de las proteínas, ¿no? Pero aún así no dice mucho de qué se trata la información en sí, ¿no? Y bueno, me picó bastante la curiosidad por saber qué cosa era esto de la información. De hecho, una imagen bastante popular para nosotros actualmente es la imagen de los bits, ¿no?
unos y ceros en una computadora donde se supone que está la información, ¿no? Otra vez se habla de información, pero ¿qué cosa es esta información, no? De hecho, los bits, a ver, okay. De hecho, los bits, unos y ceros, son maneras que tenemos de representar las cosas, ¿ok? Entonces, básicamente, la cantidad de unos y ceros con lo que uno dispone para representar, por ejemplo, un número, es la cantidad de bits o la cantidad de información que tiene este número, ¿no? De hecho, la entropía de Shannon, eh, otra vez la palabra entropía, ¿no? Pero esta vez nos dice cuánta información tiene cada letra de una secuencia aleatoria. Entonces aquí básicamente es mejor que explique un poco mejor esto de la información. Entonces, nosotros, bueno, queremos adquirir generalmente información, ¿no? Cuando leemos un libro, por ejemplo, queremos adquirir la información del libro. Pero si ya leímos el libro, de hecho puede haber cosas que se nos hayan escapado, pero si digamos lo hemos aprendido de memoria, el libro, o qué sé yo, un fragmento del libro, si lo volvemos a leer, ya no nos trae nueva información. ¿Ok? Entonces la información básicamente para que sea información, tiene que ser desconocida. ¿Okay? Entonces la manera en que se trata matemáticamente es a través de la probabilidad de que salga cada uno de los símbolos de una cadena de símbolos, ¿no? Entonces podemos ver que la información es o la medida de nuestra ignorancia del sistema o bien la cantidad de información que nosotros obtenemos, o lo que obtenemos, mejor dicho, al conocer el sistema, ¿no? Y bueno, esto se refleja en su carácter probabilístico, ¿no? De hecho, si la probabilidad es 1, o sea, algo improbable, su probabilidad es 0, algo imposible, su probabilidad es 0, y algo seguro, su probabilidad es 1. Entonces las probabilidades están entre 0 y 1. Entonces, si yo tengo un hecho totalmente imposible, y yo sé que es imposible, la entropía va a ser 0, porque la probabilidad va a ser 0, y entonces no hay información que yo pueda conocer sobre el sistema. Por el contrario, si la probabilidad es 1, o sea, es una certeza, entonces el logaritmo de 1 es 0 también, y la entropía también es 0. Entonces, la entropía va a ser 0 en los casos en que nosotros conozcamos qué es lo que va a pasar. Y la entropía va a ser máxima mientras más aleatoria sea la secuencia. De hecho, Shannon hizo este modelo matemático para poder ver cuántos recursos tenía que tomar. ¿Por qué? Porque los bits, si bien son representados por ceros y unos, pero en realidad son sistemas físicos. Bueno, aquí está abstraído el sistema físico. Sistemas físicos con dos estados, ¿no? A uno le podemos llamar 0 y a otro le podemos llamar 1, ¿verdad? Arbitrariamente. De hecho, estos pueden ser condensadores, dispositivos para guardar carga, que está cargado 1, que está descargado 0. O un circuito que está a más 5 voltios, 1, o a menos 5 voltios, 0. Y así sucesivamente, ¿no? Una moneda que está en sello puede ser 0 y que está en cara puede ser 1. Entonces, básicamente, lo que conocemos como bits, físicamente hablando, son sistemas de dos posiciones de equilibrio, ¿no? 0 y el 1. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de estos sistemas, o sea, cuántos bits necesitamos como mínimo para poder representar nuestra información, ¿no? Entonces, ese es el problema, uno de los problemas que se planteó Shannon para plantear
su medición sobre la información, ¿no? Otro era cuántos bits voy a necesitar para transmitir un mensaje si yo sé que se van a ir perdiendo alguno de estos bits, ¿no? Entonces, eso se dice, cuánta información tengo que mandar por un canal ruidoso para que ésta pueda llegar sin mucha distorsión, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la física de lo que llamamos información, ¿no? La cantidad de bits o la cantidad de sistemas binarios que necesitamos para representar una cierta cantidad, ¿no? Pero bueno, en el mundo real hay mucha cantidad de información. Bueno, en el mundo clásico, de hecho, nosotros podemos describir la información de una pelota, ¿no? Si la pelota está en un sitio, no está en un sitio, por 1, 0, pero la misma pelota tiene muchos otros componentes, ¿no? O sea, tiene muchos átomos, muchas cosas que las podríamos describir también como unos y ceros en sus respectivas posiciones, pero estas otras cosas a la vez están formadas de otras cosas más pequeñas. Entonces, ¿cuál es la escala a la que yo puedo hablar de una información de una manera concreta, ¿no? De la información de manera concreta? Y no parece resolverse esto con la visión clásica. Hay que, de hecho, si uno quiere algo a nivel elemental, nosotros los físicos estamos acostumbrados a recurrir a lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Y cuando hacemos un bit, o sea, un sistema de dos estados que obedezca a las leyes de la mecánica cuántica, lo que obtenemos es algo que llamamos qubits, ¿ok? Estos qubits, de hecho, al igual que los bits, son sistemas que tienden a estar en dos estados. Por ejemplo, aquí tengo el experimento de Stern-Gerlach, donde un átomo, bueno, donde un cañón dispara electrones. En el experimento original eran átomos de plata. Estos pasan colimados a través de un magneto, y este magneto hace que los que tienen spin hacia arriba vayan hacia arriba y los que tienen spin hacia abajo vayan hacia abajo. Una de las primeras sorpresas que dio este experimento es que no habían estados intermedios. Entonces los estados se decía que estaban cuantizados. Pero mientras no eran medidos, estos se consideran como que están en una superposición. Y, por ejemplo, esta cosita de aquí le llamamos el ket. Le pongo la letra psi porque es la letra con la que se suelen representar estados cuánticos. Y el asunto, lo bonito de esto, o bueno, lo interesante de esto es que están dados como una superposición de 0 y 1 al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, esto hace que los bits, que los qubits, a diferencia de los bits, tengan muchas otras posibilidades de comportamiento, ¿ok? Como por ejemplo la computación paralela, ¿no? Para correr un programa que puede darnos dos distintos resultados, pues hay que correrlo 2 veces, mientras que un programa cuántico podría de una vez darnos los 2 resultados, ¿no? De hecho, esto es mucho más complejo de lo que estoy exponiendo aquí, pero estoy haciendo un resumen, ¿ok? De hecho, este es un poquito del experimento de Stern-Gerlach. No lo voy a explicar mucho de aquí porque es bastante abstracto. Solo quiero que vean la belleza rupestre que tiene la física teórica, ¿no? Entonces, todos estos garabatos me ayudan pues a conocer cómo se va a comportar el sistema, ¿no? Otra característica cuántica que presentan los qubits es el entrelazamiento, ¿no? Ya vemos que uno es la superposición y otro es el entrelazamiento. Y el entrelazamiento básicamente es la correlación que tiene un sistema, ¿no? Yo puedo tener un sistema muy conocido, ¿no? Si yo conozco, por ejemplo, que este par de partículas ha sido producto de una desintegración o de una polarización del vacío, digamos, en la que nace
un positrón y un electrón. Entonces yo voy a conocer que como al comienzo su momento angular era cero, porque salieron básicamente de la nada, yo sé que este va a tener entonces después un medio y este menos un medio. Entonces el sistema como un todo conjunto me es conocido, pero el resultado que voy a obtener al medir cada uno de ellos me es desconocido, ¿no? Esto se representa de manera práctica con una ecuacióncita como esta, ¿no? Aquí vemos 0, 0, lo que quiere decir que si encuentro el sistema A en estado 0, mi otro sistema B va a estar en estado 0. Si yo encuentro en estado 1 a este sistema, entonces el otro también lo tendría que encontrar en estado 1, ¿no? Y además, como es cuántico, estas dos posibilidades se superponen, ¿no? Se suman. Entonces, ese es un recurso interesante, ¿no? Porque nos permite hacer cosas que no podíamos hacer con, con, la, con la información clásica, ¿no? Uno de estos es la teleportación, ¿no? Aquí vemos un circuito cuántico de teleportación. No lo voy a explicar muy al detalle, pero básicamente tengo un estado cuántico que quiero teleportar. Aquí tengo un par entrelazado, ¿no? Que ya habíamos visto aquí el par entrelazado. Entonces, haciendo cierto tipo de operaciones cuánticas, por ejemplo, hago interactuar el sistema que quiero teleportar con uno de los qubits que forman el par entrelazado, formo una superposición aquí, hago un par de mediciones y dependiendo de qué haya obtenido en las mediciones, yo voy a hacer un par de transformaciones en el tercer qubit y voy a haber trasladado del canal 1 al canal 3, el qubit, ¿no? Que yo quería. Una visión más, un poco más rupestre de lo que hago aquí es, por ejemplo, esto, ¿no? Ahí está. Si yo tengo un estado cuántico y he preparado un par entrelazado, uno de ellos lo comparto con Alice, otro de ellos lo comparto con Bob, así estén en galaxias separadas. Entonces Alice hace interactuar su estado cuántico con uno de los sistemas entrelazados y obtiene un par de medidas, ¿no? La información la envía a Bob y Bob hace las transformaciones respectivas en su propio par entrelazado que tenía y recupera así el estado cuántico, el qubit que Alice quería teleportarle, ¿no? De hecho, vemos que a pesar del canal cuántico parecer actuar a la velocidad más grande que la velocidad de la luz, o sea, de manera instantánea, pero también se necesita de información clásica, la cual puede ir a lo mucho a la velocidad de la luz, ¿no? También observamos que para teleportar un estado cuántico hay que destruirlo para poder reconstruirlo en otro sitio. Y es por eso que se llama teleportación y no teletransportación, ¿no? Porque no se está transportando nada, en realidad se está aportando la información y está teleportando, o sea, se está aportando a distancia, ¿no? Para volver más o menos a lo que incitaba mi curiosidad en la investigación original, podemos ver que hay, por ejemplo, aquí vemos vida artificial cuántica en una computadora de IBM, ¿no? En la computadora cuántica de IBM, estos señores, Rodríguez, Sanz, Lamata, Solano, perdón, hicieron un algoritmo, ¿no? Para que se transmita la información entre distintos canales y algo así como lo que hizo en su tiempo con el juego de la vida el señor, no me acuerdo, Minsky creo que era. Bueno, corríjanme después si es que me he equivocado. Bueno, esta es una versión cuántica de esto, ¿no? Y es interesante ver cómo la información a través de un circuito cuántico va haciendo que los qubits puedan transmitirse información, que esta información pueda interactuar con el medio
termalizándolo y haciendo que esta información sea disipada, ¿no? A lo que correspondería a la muerte de estos bichos informáticos cuánticos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las maravillosas máquinas que hacen estas cosas. Este es un computador cuántico, por ejemplo. Es una, es una gran maravilla de la ingeniería y también es muy difícil, ¿no? Porque cada sistema cuántico es cuántico mientras no interactúe con otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es aislarlo del medio ambiente, ¿no? Entonces, tienen que construir estas semejantes cosas para poder procesar unos cuantos qubits por lo pronto, ¿no? Y bueno, de hecho, he hablado muy someramente de la información cuántica, a la que estoy abocado ahora, pero sus perspectivas son hasta en cosmología, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una representación de el horizonte de sucesos de un agujero negro y cómo la superficie del horizonte de suceso encripta información, ¿no? En cada qubit del horizonte de suceso representa a una unidad del área de Planck, ¿no? Del área fundamental, ¿no? Este modelo fue hecho por Jacob Bekenstein y también motivado por Stephen Hawking, ¿no? Y bueno, de hecho vemos cómo se va cerrando el círculo, ¿no? En el sentido de que comencé muy preocupado por agujeros negros y cosas que sucedían en el espacio, me dejé de preocupar de eso y bueno, parte del estudio de la información me lleva otra vez al estudio de agujeros negros, de el horizonte del mismo universo, de la estructura del espacio-tiempo, cómo es que el espacio-tiempo se estructura a partir de las correlaciones cuánticas entre unas partes y otras. Y bueno, este viaje no termina, pero creo que por lo pronto eso es todo. ¿Ok? ¿Se durmieron? No, no, para nada, Ramiro, para nada, estaba esperando. Para nada, Ramiro, para nada. Bueno, agradecerte, Ramiro, en verdad, por la fantástica exposición. Si Y alguien quiere solo, hacer preguntas también, ¿no? claro, claro, Sí, claro, claro que sí, a eso justamente iba, ¿no? Si hay alguno de los asistentes que quiera hacer alguna pregunta, puede levantar su mano o puede prender el micrófono para satisfacer algunas inquietudes que ha dejado nuestro gran amigo Ramiro que nos ha podido apoyar este día. De repente, mientras se animan, Ramiro, yo tengo algunas preguntas que generalmente se hicieron acá en mi dime. grupo, de repente para ver si podrías dar una precisión. Una de las primeras era sobre la posibilidad de que generalmente siempre se ha tachado mucho al físico teórico, de que no necesariamente tiene que tener eh, grandes implementos o muchas cosas necesariamente para poder hacer su trabajo. Muchos dicen, incluso una frase muy recurrente es de que el físico teórico solo necesita un lápiz y un papel. Eh, Ahora, con todos estos nuevos descubrimientos, tanto en mecánica, en teoría cuántica de campos, en teoría de cuerdas, y que está tan inmersa la tecnología, ¿crees que ahora el físico teórico ya no es ya es un físico teórico desfasado, sino necesita estas tecnologías para poder desarrollarse, tanto a nivel profesional y obviamente en las aspiraciones que tenga? A ver, sí, definitivamente la física teórica actualmente usa bastante lo que es las computadoras, ¿no? Eh, para hacer los modelos matemáticos, para poder verlos en acción sin tener un laboratorio, definitivamente se necesita una computadora, ¿no? Pero hay ciertos físicos que prefieren hacerlo a la antigua, ¿no? ¿Y qué determina que uno necesite una computadora o que no la necesite, ¿no? Y la generalidad de las ideas y de principios
con las que estamos tratando, si nuestros principios son muy generales y abarcan muchas cosas, quizá podemos utilizar papel y lápiz, ¿no? Y no más. Pero si ya se complejizan bastante y necesitan de la interacción de muchas cosas y no va a ser evidente en tus cálculos, pues se necesita una computadora, ¿no? De hecho, también las computadoras cuánticas están fabricándose para hacer simulaciones cuánticas, ¿no? Porque mientras la computadora normal hace operaciones aritméticas, lo que hace una computadora cuántica es álgebra lineal, ¿no? Entonces, y necesita, y con pocos recursos puede hacer más cosas, ¿no? A ver, creo que tenemos una pregunta de Eduardo. Sí, pero antes que yo, han escrito una pregunta, no sé si se debe respetar el orden. A ver, ¿dónde está la preguntita? Efectivamente, Eduardo. Sí, sí, efectivamente. Ah, aquí está, sí. Ujú. Dice, ¿cuál Puedes es? leerlo si quieres, Ramiro. Bueno, decía, ¿cuál es la explicación física del entrelazamiento cuántico? Ok. A ver, la explicación física es básicamente, como le dije, el entrelazamiento es básicamente la correlación que existe entre dos sistemas. ¿Ok? De hecho, no tiene mucho de misterioso en el sentido de que, por decir, si yo tengo un par de monedas, una dorada y una plateada, y tú conoces que hay una moneda plateada y una dorada, o sea, ambos conocemos, yo te doy una moneda, yo me quedo con una moneda, y no las vemos, y no vemos la moneda hasta llegar a mi casa, ¿no? Entonces, en mi casa abro mi monedero, saco la moneda que cogí y es una moneda plateada. Ah, entonces tú tienes la dorada, ¿ok? Eso es así de simple, esa es una correlación. Pero, ¿dónde viene lo cuántico? Lo cuántico es que viene en el sentido de que eso no depende solo de si yo tengo un sistema y tú tienes el otro, sino de también cómo es que lo medimos. Si lo medimos en el mismo sistema de referencia, si utilizamos el mismo experimento para medirlo, vamos a obtener la correlación así, tal cual se puede hacer con monedas. Pero si uno mide, digamos, a lo largo de un eje, y otro, en vez de medir en el mismo eje, hace una medición que sea complementaria, o sea, que tenga cierto, que obedezca un poco al principio de incertidumbre, entonces ahí tenemos más posibilidades, ¿no? Y a raíz de eso es que se puede comprobar, por ejemplo, de que mediante reducción al absurdo de que no existe, a nivel fundamental, no existe el determinismo causal, ¿no? Y, bueno, explicación de eso son los teoremas de Bell, sobre todo los teoremas de Bell y los experimentos basados en los teoremas de Bell, ¿no? Espero haber eh, contestado satisfactoriamente tu pregunta, Lea. Ujú. Ahora Muchas sí. gracias. Muchas gracias, Ramiro. Eduardo, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, muchas gracias, Rafa. Ramiro, extraordinaria exposición. Realmente lo has podido explicar de una manera en la cual los que no sabemos mucho de matemática o física podemos entenderlo. Pero yo tengo una duda, creo que te lo he dicho hace años. Qué bueno que ahora con esto de las reuniones virtuales podemos acercarnos más. Era de Uh-huh. esto acerca de tu definición de información, ¿no? De repente te debes recordar lo que te preguntaba hace Sí, mucho. sí, 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 Yo sigo con la misma duda. Sí, voy a acabar la pregunta bien rápido. sí, sí. La duda era la siguiente, ¿no? Has mencionado de manera muy acertada que esto de la información se puede prestar a interpretaciones antropocéntricas, es lo que tú has mencionado. Yo creo que ese es el caso porque en al menos un sentido de lo que significa información, se habla de la información como cierta representación, ¿no? Sea matemática o no matemática. Y para ese tipo de información, que en uno de sus sentidos tiene este término, evidentemente se requiere o parece ser el caso que siempre se requiere un sujeto.
un sujeto, la representación requiere un sujeto. Pero luego nos dijiste que esto de la información en el fondo no es más que un sistema clásico o cuántico, ¿no? Uno u otro. Y evidentemente para estos sistemas, bueno, sabemos, ¿no? Que no hace falta un sujeto, porque podemos entender que la subjetividad, la capacidad representativa de los seres vivos, pues surge con ellos, y no antes. Entonces, la pregunta a la que yo quiero llegar es exactamente a qué información te refieres, ¿no? O si tienes algún tipo de información o alguna definición de información que logre conciliar estos dos tipos de información que, como tú bien has mencionado, uno puede entender como antropocéntrico o en el otro sentido que exponías desde un sistema físico, ¿no? Esa es la duda. Espero que haya sido claro. Ya, y espero podértela contestar bien. Bueno, el asunto es el siguiente, con respecto a la información. De hecho, ¿qué pasa en los sistemas cuánticos? Por ejemplo, yo me voy de frente a la información cuántica porque la información clásica tiene bastante de convencional, o sea, depende de lo que estemos tratando, ¿no? Pero en cuanto a la información cuántica, eso depende, por ejemplo, un sistema es cuántico y es un qubit, o sea, tiene un qubit de información mientras no interactúa con nada, ¿ok? Mientras no interactúa con nada, es un bit cuántico, pero puede ser un experimentador que esté realizando una medida, o sea, un ser humano que está realizando una medida para ver cuál de los estados es el que obtiene, pero también podría ser otra partícula que está interactuando, ¿ok? En todo caso, en ambos casos, lo que se establece es una correlación. Entonces, si mi partícula A interactúa con mi partícula B, entonces yo después, observando mi partícula B, voy a poder inferir algo sobre la partícula A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de esa correlación, de esa interacción, se han correlacionado ambas. Y el universo que describe a las partículas después de haber interactuado no es el mismo que el universo que se podía haber descrito mientras ellas no hayan interactuado, ¿no? En este sentido, se dice que han compartido información y a partir de ese compartir de información, los objetos han quedado determinados. Hasta ese momento, no solo no están determinados, sino que se comportan como si no lo estuvieran, en el sentido de que pueden actuar o pueden, mejor dicho, evolucionar de acuerdo a todas sus posibilidades, ¿no? Mientras que una vez que interactúan e intercambian información, entonces es como que se determinan el uno al otro y después de eso la información pues es clásica y sí depende de que si ya la conoces o no la conoces, ¿no? Esa pequeña sutileza tiene la información, ¿no? No sé si he respondido bien tu pregunta, si es suficiente para ti, ¿no? De hecho, no creo que sea suficiente porque se necesita de matemática para verlo precisamente, ¿no? De repente otro día podemos hacer unas demostraciones también matemáticas, pero no tan profundas, ¿no? Como para que el sentido heurístico quede claro, ¿no? Pero eso es básicamente, ¿no? El rollo de la información y de su carácter físico, ¿no? De hecho, también es bastante interesante cómo se puede, a partir de estas cosas abstractas, de estos estados que tienen las partículas, ya que para entenderlo son ideas abstractas, ¿no? No parecen muy concretas, pero en todo caso, ay, ¿qué te iba a decir al respecto? Me acabo de olvidar un poco.
Pero bueno, hasta aquí, no sé si tienes alguna otra duda todavía. Bueno, si de repente Eduardo tiene alguna otra duda, lo puedes escribir o también puede prender el micrófono. También nuevamente reitero el agradecimiento a Ramiro. Y de repente no, mientras de repente si Eduardo va a responder No, algo bueno, más. a lo que iba. Por ejemplo, hay sistemas cuánticos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, un computador cuántico tiene cavidades resonantes, láseres que excitan las resonancias, etcétera. Y una molécula, qué sé yo, una molécula de alguna sustancia. Entonces, si ambos tienen la misma representación cuántica, o sea, si yo logro representar los estados de la molécula en este computador cuántico, a pesar de su diferencia, a pesar de ser físicamente bien diferentes, el comportamiento a través de las transformaciones es el mismo, ¿no? Es exactamente el mismo. En todo caso, se dice que las simulaciones cuánticas son fungibles, o sea, un sistema puede fungir de otro sistema sin ser el sistema, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer si tuviéramos más capacidad en nuestros computadores cuánticos, podríamos simular qué pasa en el horizonte de suceso de un agujero negro sin tener un agujero negro, ¿no? Cerca, sin correr el riesgo, ¿no? Entonces, eso es bastante importante también sobre la información a nivel cuántico, que básicamente la representación es tan fiel, tan exacta, tan precisa, que es como un experimento cuántico sobre el sistema que queremos, ¿no? Eso era lo que me faltaba. Perdón más bien por la disrupción. Gracias, Ramiro, nuevamente, ¿no? A ver, Fiorella acaba de escribir una pregunta. Si quieres leerla tú, Ramiro, o decías que te la lea yo. Dice, bueno, hola, hola. ¿Cómo se aplica la linealización de sistemas no... la linealización de sistemas no lineales? ¿Qué disipa una estructura disipativa? Muy bien, excelente. Es una muy buena pregunta. Bueno, para comenzar, los sistemas lineales, como ya había dicho, son sistemas donde la modelación matemática va de causa-efecto, o sea, tiene, como se dice en matemática, unicidad, o sea, una sola solución y existencia, ¿no? O sea, existe la solución y además es única. En los sistemas no lineales, a veces no existe la solución y en el caso de existir, a veces suele ser múltiple. ¿Ok? Ahora, para dar un ejemplo sin usar matemática de qué diferencian los sistemas lineales de los no lineales, la turbulencia, por ejemplo, tiene carácter no lineal, ¿no? Pero mientras el agua fluye y corre a poca velocidad, no se manifiesta la turbulencia, sino es bastante predictible el fluido, ¿no? Se comporta como si fuera lineal. Pero apenas pasa cierto límite de velocidad, el fluido se comienza a tornar turbulento, ¿no? Y entonces esos términos no lineales comienzan a hacer que no haya una sola solución, sino todo un espectro de soluciones que nosotros detectamos como caos y turbulencia, ¿no? Ahora, las estructuras disipativas, ¿qué disipan? Disipan energía, ¿ok? Disipan energía. Por ejemplo, cuando mencioné las celdas de Bernard, ¿no? Cuando se calienta por abajo un fluido, lo que quiere hacer es que ese calor llegue rápidamente, ¿no? Lo que hace es optimizar la difusión del calor en todo el sistema, ¿no? Y esa es una característica, como te digo, ¿no? Como les decía, tanto de celdas de Bernard como de tornados. Los tornados también es cuando un frente cálido y un frente frío se encuentran, entonces se produce una turbulencia que trata de justamente maximizar esa entropía, de hacer que la energía se disipe lo más rápidamente posible, ¿no?
así también actúa el fuego, las nubes, las células, etcétera, ¿no? Y bueno, espero haber contestado satisfactoriamente tu pregunta, Fiorelita. Gracias, Ramiro, nuevamente, en verdad. Y bueno, creo que si nadie más tiene otra pregunta, a mí me gustaría dar una última de repente, una última duda, que de repente me ha causado mucha problemática en torno a entender sería la mejor manera, ahora que se está brindando esta conexión el que hace ciencia, bueno, el científico en sí con la población. Creo que una de las problemáticas más generales que hemos tenido ha sido, obviamente, lo de la pandemia que ha sucedido. Ha habido mucha necesidad de confianza a veces con el conocimiento científico. También las fake news que han aparecido han generado muchas problemáticas en torno a la veracidad del verdadero conocimiento que trae el COVID, ¿no? De repente, de repente, Ramiro, tú como físico teórico, como profesional en esta rama, ¿cuál crees que sería la manera correcta, ya que también mencionaste que eres también que eres divulgador, la manera correcta de poder llegar de la manera más exacta, podríamos decirlo, donde podemos demostrar el conocimiento científico a la población, que no es tan técnica, pero de una manera, no quiero utilizar la palabra creíble, pero es que la verdad es que ellos tienen que confiar en el conocimiento que ofrecemos, ¿no? Y entonces, ¿cuál crees que sería la forma correcta de generar este mundo que bueno, los que estudiamos física, también otros miembros de otras ramas de ciencias, nos deja tan maravillados y poderlos transmitir a estas personas, ¿no? Por decir algo, a la Bueno, sociedad. yo supongo que también ese es un defecto de la educación, ¿no? Como un todo, ¿no? De hecho, está muy bien que la gente dude, me parece excelente que la gente dude. Por ejemplo, alguien me preguntó una vez, ¿no? ¿Y tú qué opinas sobre los terraplanistas, no? Y yo dije, bueno, está bien que hayan terraplanistas, ¿no? Porque eso quiere decir que la gente es crítica, ¿no? Con los conocimientos comunes, ¿no? Pero, como también decía Poincaré, el escéptico hace bien en dudar de todo, pero se equivoca cuando duda de todo en la misma manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer como sociedad, y bueno, también como divulgadores, es presentar el método científico, pero de manera sistemática, de manera tal que se pueda ver que, o sea, el trabajo científico no se basa en simples especulaciones, ¿no? Sino que también tiene que ser refrendado experimentalmente, ¿no? Y esos experimentos tienen que ser rigurosos, ¿no? Entonces, yo creo que pasa también por el hecho de que deberían enseñárseles a los niños desde edades tempranas a dudar y a contrastar, ¿no? Y, y, a, y a poder adquirir conocimientos de manera sistemática, ¿no? Entonces, para que ellos puedan extrapolar esa sistematicidad a los trabajos serios, que son sistemáticos también, ¿no? De hecho, no es que la ciencia también te traiga la verdad, ¿no? La verdad es una cosa un poco relativa, pero por lo menos acota, ¿no? Te da una cierta región donde debe estar lo que llamamos verdad, ¿no? Pero eso, ¿no? Hay que tener cuidado y ver, siempre alimentar el espíritu crítico, pero también mostrar por qué los instrumentos científicos son seguros, ¿no? Yo creo que eso pasa más por la educación básica, ¿no? En la educación básica debería hacerse algo para eso, ¿no? Ya está. Muy Pienso yo. bien. Gracias, Ramiro, en verdad. Demasiado, muy buena exposición, en verdad. Y nuevamente agradecerte por tu exposición, por tu tiempo. Y esperamos en una próxima oportunidad tenerte nuevamente con nosotros. Muy bien, gracias a todos
Y gracias a ti, Luis. Y hasta otra oportunidad. Claro que sí. Bueno, solo hacer un anuncio final para todos. Este ciclo de exposiciones, estamos, como ya lo han podido observar, vamos a tener a distintos bueno, personas especializadas en investigación tanto en ciencia como en filosofía, también en filosofía de la ciencia. Ya estaremos publicando la próxima expositor en torno a, que va a ir un poco más en torno a la reflexión de filosofía de la ciencia. Y esperamos contar con ustedes. Cualquier novedad pueden consultarlo a la misma página de Opúsculos y agradecerles de todo corazón su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Que pasen muy buena noche.